conocer. Vamos a tratar de dar el enfoque en pediatría, pero es un tema que ya lo manejan y es un problema de salud pública de nuestro país. Nosotros tenemos unas zonas importantes de esta enfermedad y ustedes que van a hacer serums, que van a ir a trabajar, van a encontrarse con esta enfermedad y tienen que saber dar el enfoque diagnóstico terapéutico adecuado. ¿De acuerdo? Ya sé que lo han visto ustedes probablemente en adultos, así que va a ser un poco de recordar la parte de etiología, fisiopatología, y luego veremos un poco de la clínica y el diagnóstico, un poco enfocado en los casos pediátricos. Es una enfermedad que es transmitida por vector y me refiero específicamente a la malaria. Voy a empezar a compartir. Es una enfermedad transmitida por vectores, ¿no? Es específicamente la malaria y hay muchas enfermedades transmitidas por vectores. A ver, ¿quién me dice a qué llamamos vector? ¿Qué cosa es un vector en el tema de enfermedades transmitidas por vectores? A ver, chicos, La gente que es capaz de transportar una enfermedad, doctor. ¿es un agente capaz de transmitir una enfermedad? Correcto, sí, tiene algo. A ver, ¿quién completa un poco más? ¿Qué cosa es un vector? Es el que transmite el agente infeccioso. Es un agente que transmite el agente infeccioso, correcto. Entonces, un vector es un organismo que en su interior tiene una forma del agente infeccioso y necesita de él para poder ser transmitido a un huésped definitivo, ¿no es cierto? Entonces, en vectores generalmente son insectos, son artrópodos, ¿de acuerdo? Y transmiten una serie de enfermedades. ¿Qué enfermedades ustedes conocen en nuestro Perú que sea transmitida por vectores? A ver, importantes, ¿ah? Que ustedes tienen que conocer como peruanos. A ver, muy bien, dengue. El dengue es de casi toda Latinoamérica, zonas tropicales, la selva, dengue, muy bien, ¿qué más? A El ver, Malaria, Zika. Zika, Y muy con bien. Chikungunya también, ¿qué más? malaria, Malaria, malaria. perfecto. Leptospira, leptospira. ¿Cómo se transmite la leptospira? Bueno, Las heces de los ratones. pero no hay un vector en sí. O sea, las heces, la orina contaminada de los roedores llegan a las aguas estancadas, uno se mete a bañarse, se infecta de la leptospira, ¿no? Entonces, ahí es diferente, no hay un vector en sí, ¿no? Un vector es un artrópodo que tiene contacto a través de una mordedura, picadura, rasguño, etcétera, con el huésped. Hay una enfermedad que se ve en Arequipa, la enfermedad de Chagas, no se olviden, que los flebótomos son los causantes de la transmisión. Entonces, los transmisores, pues, agentes pueden ser mosquitos, pueden ser garrapatas, pueden ser flebótomos, etcétera, etcétera. Bien, ahora nos vamos a ocupar específicamente de la malaria. La malaria es una enfermedad milenaria, está descrita en los papiros egipcios inclusive, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que ha sido descrita hace miles de años y es causada por un parásito que se llama Plasmodium, del género Plasmodium. ¿Quién es el vector? Son los mosquitos hembras del género Anopheles. El género Anopheles es el que transmite la malaria. Esta malaria puede ser transmitida sin la participación del mosquito. Sí. ¿De qué forma? Cuando es una transmisión no vectorial a través de la placenta, por ejemplo, ¿no? La madre que tiene parasitemia, estos parásitos pueden pasar a través de la placenta e infestar al feto, ¿no? Y también si es que la sangre no ha sido adecuadamente tamizada, está con parásitos, hay un donador y los receptores hacen la enfermedad
de esa forma, sin haber sido picados por un mosquito. Entonces, del género Plasmodium hay 4 especies que son las que causan enfermedad en el hombre. El Plasmodium vivax es el más común, digamos el más simple. El Plasmodium falciparum, que genera mucha resistencia, es mucho más severo y suele dar cuadros mucho más severos. El vivax y el falciparum lo vemos en nuestro país, es endémico en nuestro país, y también se describe en Centroamérica y otros lugares el Plasmodium malaria y el Plasmodium ovale. En todos ellos es el vector el mosquito Anopheles hembra. ¿Y por qué los mosquitos hembras son los vectores? Porque los machos no son hematófagos, solo las hembras son hematófagas. Y son hematófagos porque requiere la sangre para la maduración de sus huevos. Estos mosquitos suelen ser pequeños, ¿no? Pueden alcanzar en toda su dimensión hasta 1 centímetro. Y lo que ven en la foto es la postura típica en reposo de este mosquito. Lo atrae el color oscuro, la humedad y el calor, ¿no? Por eso que es importante usar prendas largas cuando están en zonas endémicas de mosquitos que cubran las extremidades, ¿no? Y la mayoría de estas hembras tienden a picar al anochecer, al oscurecer. La transmisión entonces precisa que haya mosquitos en cantidades suficientes que mantengan la enfermedad. Y estos mosquitos requieren de temperaturas adecuadas. Siempre son climas tropicales, pero hasta 15 grados y a 30 grados necesitan para su supervivencia. Entonces, en nuestro Perú, por ejemplo, por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar, ya es poco probable la transmisión de malaria. Y por encima de 2700 es muy rara, es muy rara. La transmisión es mayor en la ciudad, perdón, en las ciudades es menor que en el campo. El campo es mucho más fácil la transmisión. El máximo riesgo se da al final de la época de la lluvia. Cuando la lluvia ha terminado, quedan emposamientos en la cual favorece eh, que el mosquito se reproduzca, deje sus huevos y aumente. Este es un ciclo biológico resumido que compromete al hombre y al mosquito. ¿De acuerdo? En el mosquito, los parásitos se multiplican y migran hacia sus glándulas salivales. Estos parásitos se multiplican en su sistema digestivo. Migran a las glándulas salivales cuando ya están infectantes. Y este mosquito que pica a un hombre susceptible va a inyectar en él los parásitos que se multiplican inicialmente en el hígado y luego salen al torrente sanguíneo infestando los glóbulos rojos. Cada vez que rompen los glóbulos rojos, se produce el ataque palúdico, que se caracteriza por fiebre y escalofríos muy característicos de la malaria. Luego, un mosquito que no está infestado pica al hombre que tiene en su sangre los parásitos, especialmente unos que son los gametocitos, y estos gametocitos en el intestino del mosquito se dividen y forman muchos más parásitos que van a cerrar el ciclo de biológico. Ese es el ciclo resumido hombre-mosquito, y si quieren acá verlo está mucho más grande, ¿no? La parte inferior es lo que ocurre en el ser humano. El, el infectante es el trofozoito, que se convierte rápidamente en el hígado, en la célula hepática, en esquizonte, y el esquizonte es que libera los merozoitos al torrente sanguíneo. Estos merozoitos son los que van a ir hacia los glóbulos rojos. Allí se dividen y genera un esquizonte en el glóbulo rojo que se rompe y libera más merozoitos que infestan otros glóbulos rojos. En ese camino se forman los gametocitos macho y hembra, que son los que al ser absorbidos por el mosquito, en su sistema digestivo se fertilizan y generan los huevos que maduran hacia formar los trofozoitos en sus glándulas salivales. Entonces, hay un desarrollo asexual en el mosquito y hay un desarrollo sexual en el hombre. En nuestro Perú, para que exista la enfermedad, tiene que haber el vector. Si no hay vector, no hay enfermedad. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, el mosquito, pues hay que ver dónde vive. Y hay varias especies de anófeles. Los principales que causan esta enfermedad en el Perú es el anófeles darlingi, el albimacus, pseudoputipenis y el anófeles no tipificado SP. Está el anófeles en todo el Perú, no solo en la selva, no solo en el norte, también en la costa. En Lima tenemos anófeles, ¿ah? Así que están las condiciones hechas para que la enfermedad se transmita adecuadamente. ¿Qué se requiere? Medidas sanitarias importantes para evitar la transmisión. ¿Cómo se produce la malaria? ¿Cómo se reporta la malaria en nuestro país? Miren, todos los años se reporta malaria. Hay picos en algunas estaciones, como ven aquí, al final en el meses lluvioso, que es enero, febrero, marzo, abril, y en primavera, ¿no? Hay meses o años en los cuales hay brotes importantes. Dentro de la endemia se producen focos epidémicos como en el año 2024. Cuando lo vemos los casos por edades, fíjense, y acá viene la parte importante de pediatría. Entre el 2020 y el 2024, los niños menores de 11 años representaban el 44% de casos, casi la mitad. Si a esto le sumamos los adolescentes, que es el grupo entre 12 y 17 años, ya estamos hablando de más del 50% de los casos son en edad pediátrica. ¿De acuerdo? También, en cuanto a sexo, afecta ligeramente mayor a los hombres que a las mujeres, y eso en cuanto a lo que es epidemiología. Revisemos la clínica. ¿Cuándo sospechar de malaria? Los, el cuadro clínico inicial, o sea, los prodromos, son muy inespecíficos. Estos prodromos, ¿cuándo se presentan? Cuando los parásitos llegan a la sangre. Cuando el hombre es picado por el mosquito, inicialmente estos merozoitos van hacia el hígado, buscan el hígado, y las células hepáticas se dividen y no dan ninguna sintomatología. Cuando estos llegan a sangre, recién allí empiezan a infestar a los glóbulos rojos y la salida a sangre de grandes cantidades de parásitos generan el ataque palúdico característico por escalofríos, sudor y fiebre. Entonces, este ataque palúdico, que también se ha llamado paroxismos febriles, tiene tres etapas. La etapa inicial, que es de escalofríos, tiritera, tiritonas, como lo pueden llamar en algunos lugares, suele durar de media hora a una hora. Luego de eso viene el calor, la fiebre, y son fiebres altas, difícil de controlar, que duran de 2 a 7 horas. Y después viene el sudor, ¿no? El sudor, que puede durar de 2 a 4 horas. Después de ese ataque palúdico, hay días sin fiebre hasta el nuevo acceso febril, y eso va a depender de la especie. Cuando, cuando el ataque palúdico ocurre cada 3 días, se llama terciana, y cuando es cada 4 días, se llama cuartana. El Plasmodium vivax suele dar terciana y la cuartana suele ser por Plasmodium malaria. Entonces, cuando estemos nosotros trabajando en una zona endémica, como es el norte del Perú, Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, el norte, Loreto, Iquitos, en esas zonas que tenemos malaria en forma endémica, todo cuadro febril en un niño que procede de zona endémica es malaria mientras no se demuestre lo contrario. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Obviamente acá en Lima no viene un niño con fiebre, no vamos a pensar en malaria, pero si ustedes están trabajando en el norte del país, en la zona oriental, siempre que les venga un paciente, niño o adulto, con fiebre, aunque no tenga las características de terciana, hay que pensar en malaria, ¿ya? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y contarle un poco la experiencia que tuve cuando hacía mi serum. Bueno, no era mi serum, ya había terminado mi serum y estaba trabajando en Piura, en una zona que es endémica de malaria, y el centro de salud, pues yo llego al centro de salud el primer día
como serumista, ya no como serumista, como médico contratado por focalización, en esa época un programa de salud que había. Y en el centro de salud, pues había gente, yo vi una cola de gente en admisión. Entonces dije, bueno, voy a tener hartos pacientes. Bueno, llegué al consultorio, organicé mi consultorio, y yo entendía que era el único pediatra en ese centro de salud. No pediatra, el único médico que estaba trabajando, el único serumista. Y ya, pues llegó a las 8 y no veía un paciente. 8:30 y no venía ningún paciente. Digo, qué raro, esa gente ¿dónde está yendo? Y es que ya no quiere atenderse conmigo porque soy nuevo. Ya serían 8:40 cuando viene el técnico con las historias clínicas. El doctor me dice, acá están los pacientes. Ya empiezo a llamar. Claro, llama, le digo. Y me doy cuenta que la gran mayoría de historias eran pacientes que venían por fiebre. Y ya en admisión, los pacientes que venían por fiebre iban al laboratorio a tomar gota gruesa. Entonces entraba a mi consulta ya con el resultado de la gota gruesa. O positivo o negativo, ¿no? Para hacer la evaluación. Cosa que yo agradezco mucho, esa forma de trabajar, nos ayudaba bastante. Bien, entonces eso para remarcar que los síntomas característicos de malaria es fiebre, ¿no? Es muy raro pensar en malaria si no hay fiebre. En la población pediátrica, en los niños, se asocian mucho los síntomas digestivos, a diferencia del adulto que generalmente más son síntomas generales, dolor de cabeza, cefalea, hiporexia. En el niño es vómitos, diarrea, dolor abdominal. También se presentan síntomas respiratorios como tos. O sea, son síntomas generales, no hay nada específico. Si queremos ver en la exploración física, tenemos que buscar signos que nos ayuden a pensar. Si bien malaria determina una destrucción de los glóbulos rojos, va a generar anemia. Por lo tanto, buscaremos la palidez de piel y mucosas. La destrucción de los glóbulos rojos por estar infestados por el parásito se da preferentemente en los órganos que son órganos del sistema retículo endotelial, donde se destruyen las células alteradas. Y uno de los órganos más importantes del sistema retículo endotelial es el vaso. Por eso que en estos pacientes el vaso crece de forma significativa. Entonces busquemos esplenomegalia. Obviamente el hígado ha sido el primer órgano en ser afectado por el parásito, por lo tanto habrá hepatomegalia. La combinación de fiebre, palidez y hepatoesplenomegalia es un indicador altamente positivo de malaria, si estoy en zona endémica o proviene de zona endémica. Y si a esto al laboratorio le sumo anemia con trombocitopenia, acerca mucho más el diagnóstico. La bioquímica suele ser normal, el PCR suele ser normal y el DHL, que es la deshidrogenasa láctica, que es una enzima que aumenta cuando hay destrucción celular, se encuentran elevadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el cuadro clínico importante a tener en cuenta en la evaluación de un paciente con malaria. Un aspecto importante es hablar de la malaria grave. La malaria grave puede ser producida tanto por el Plasmodium vivax como por el Plasmodium, eh, ¿cómo se llama? El vivax generalmente da una malaria benigna, pero el falciparum es el que suele dar malaria grave. Ojo, no estoy diciendo que malaria grave no sea producida por el Plasmodium vivax, sino que generalmente el vivax da cuadros de malaria benignos y el falciparum generalmente da cuadros malignos de malaria. Y esta capacidad se debe a que el falciparum tiene la capacidad de citoadherencia. ¿Qué significa la citoadherencia? Significa que el parásito hace que se unen, se aglomeren los glóbulos rojos afectados, formando especie de trombos. Estos trombos a nivel de la microcirculación obstruyen la circulación adecuada del órgano, llevando a insuficiencia. Puede dar insuficiencia renal,
porque se llena de trombos del riñón, insuficiencia hepática, insuficiencia cerebral, dando cuadros graves de malaria cerebral. Entonces, el Plasmodium falciparum suele dar este problema y cuando compromete el cerebro, da síntomas neurológicos como nublación, estupor, debilidad, convulsiones, ictericia cuando hay un gran compromiso hepático y diarreas. La malaria grave no se puede manejar en forma ambulatoria, tiene que ser hospitalizado. ¿Cuándo decimos que estoy ante un caso de malaria grave? Cuando tengo un caso confirmada de malaria, que puede ser vivas y generalmente es falciparum, y existe uno o más de los siguientes signos de alarma. Trastorno neurológico importante. Trastorno hematológico importante caracterizada por anemia. Tengo en la lámina una parasitemia muy elevada, y eso se ve mucho en falciparum, porque los Plasmodium vivax suelen infestar un parásito por cada glóbulo rojo. Los vivas pueden infectar varios parásitos por cada glóbulo rojo. También observar signos de insuficiencia aislada o asociada de problema renal caracterizado por oliguria o anuria, a nivel cardiovascular caracterizado por sangrado o petecias, ictericia en la hepática o dificultad respiratoria cuando hay compromiso pulmonar. Entonces, malaria grave será cuando tengo un caso de malaria y al cual presenta uno de estos signos de alarma, cualquiera. Y esto nos lleva a hablar de la malaria producida por Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque este parásito da la forma más grave, se caracteriza por tener alta parasitemia, frecuentemente se asocia con complicaciones graves, que lleva a una alta mortalidad si no hay un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Este parásito también tiene la característica de generar resistencia frecuente al tratamiento. Por lo tanto, los protocolos suelen ir cambiando según el patrón de resistencia. El Vivax menos. Cuando hablamos de complicaciones de la malaria, pues nos referimos a las complicaciones de los diferentes órganos y sistemas que puedan afectar. Ya hablamos de la malaria cerebral cuando afecta el sistema nervioso central, o cuando hay una anemia severa, o cuando hay un compromiso hepático importante que lleva a hipoglicemia, o si el pulmón es comprometido, insuficiencia respiratoria, o si el riñón es comprometido, a insuficiencia renal, puede haber shock, coagulación intravascular diseminada, y cuando hay una esplenomegalia importante, puede haber ruptura esplénica que lleva al shock y muerte de forma rápida. Miren ese niño que tengo acá en la foto, ven un niño que está desnutrido, sí, pero evidentemente si miran la carita no es un niño que está durmiendo, es un niño con un compromiso neurológico importante. ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico de la malaria o de los casos graves? La edad. El paciente pediátrico menor de 5 años es de alto riesgo. Que tenga hipotermia o hipertermia sostenida, que exista shock, sangrado, compromiso neurológico importante, distrés respiratorio, altas parasitemias, leucocitosis, insuficiencia hepática o anemia. O sea, los casos de malaria grave. Todos ellos son criterios de mal pronóstico. Lo mismo, ¿no? Miren el paciente de la derecha, es un paciente que está despierto, pero como que no mira nada. Está como ido, ¿verdad? Son casos de malaria cerebral. Vamos al diagnóstico. Entonces, el diagnóstico puede ser de sospecha, cuando tengo clínica y epidemiología, paciente que viene de la selva, que estuvo hasta el mes pasado y llega con fiebres que son intermitentes, con escalofríos, tiritonas, hepatoesplenomegalia, palidez, malestar, dolor abdominal. Entonces pienso en malaria. Entonces hay una sospecha clínica epidemiológica. ¿Cómo confirmo esa sospecha clínica epidemiológica? Con laboratorio. Una metodología sencilla, de bajo costo, es la gota gruesa. El contraparte de la gota gruesa es que si bien es sencilla, de bajo costo, requiere experiencia y capacitación. Entonces los técnicos en laboratorio se capacitan para hacer la metodología de gota gruesa y la observación del parásito en la lámina con una alta sensibilidad.
Pero si es un técnico no capacitado, puede dar falsos negativos o falsos positivos, etcétera, ¿no? Según el error que se comete en la técnica. Pero la gota gruesa, a la fecha, sigue siendo una metodología costo efectiva, bastante eficiente cuando hay la capacitación adecuada. Luego también puede verse en extensión de sangre periférica, o sea, en un hemograma, en una lámina se puede ver. Lo que ha aparecido en los últimos años, bueno, no últimos, muchos años atrás ya, los famosos test rápidos. Ustedes ya lo conocen por el tema del COVID, por ejemplo, en el cual se coloca una gotita de sangre y rápidamente cambia de color y nos dice qué tipo de parásito es. Es tan rápido que actualmente tenemos nosotros que te diferencia el vivax del falciparum. No te puede decir vivas o falciparum. Eh, yo les cuento acá también una experiencia. Hubo un tiempo, he trabajado en la selva bastante tiempo, en verdad. En Serums estuve un año, luego he regresado por trabajos de investigación. Y recuerdo una vez que fuimos a hacer un protocolo de investigación en las comunidades Achuares de Loreto. Y bueno, íbamos pues un equipo médico, iba el serumista, yo ya era pediatra en esa época, un equipo de investigadores de laboratorio, a la comunidad Shuar, a hacer estudios de contaminación por plomo y otros metales pesados. Y la comunidad, pues, sabía que venía un equipo de salud y una tarde viene el APU de la comunidad, y solicita que lo vea a su hijo, que estaba mal. Entonces, yo pediatra, pues, me voy a verlo, saqué mi estetoscopio, baja lengua, linterna, y me acompañó el médico serumista de Loreto, que también estaba con nosotros. Con su maletín, nos fuimos a verlo, y estaba la mamá, que la mamá hablaba solamente a Shuar, y un traductor también que nos traducía al español, y había un niño de 3 a 4 años más o menos que estaba con fiebre, estaba en su hamaca allí, y me contaba la señora que había empezado pues con fiebre de hace unos días, que se encontraba mal, que no quería comer, que le dolía la barriga. Yo estaba pensando pues en infección intestinal, en la faringitis, etcétera, etcétera. Y en eso que yo hacía la anamnesis, el médico serumista se acerca al niño y le toma una muestra de rapidez, un test rápido, y se acerca a mí y me dice, Vivax. Entonces lo voy a examinar y evidentemente pues ya examinamos, le digo, mire, se ha hecho su examen y es una malaria por Vivax y hay que darle tratamiento que tenía el colega, ¿no? Entonces los test rápidos ayudan mucho en el diagnóstico en zonas endémicas, ayudan bastante. Solo requiere una gotita de sangre, allí unos minutos, se espera y les dice el diagnóstico, ¿no? Evidentemente son pruebas de descarte con alta sensibilidad, poca especificidad y lo más específico es la reacción en cadena polimerasa, ¿no? La red PCR que se conoce, que lamentablemente en nuestro país son pocos centros que tienen esta metodología. Cuando yo trabajaba en esa época, la única forma de hacer PCR era traerlo a Lima, al Instituto Nacional de Salud. Ahora Loreto y Quitos ya cuenta con esta metodología, como muchas otras capitales de región. Vean esta lámina, la pueden ver bien, fíjense, ahí están los glóbulos rojos que están dentro, parásitos que tienen una forma de anillo, ¿no? Hizo un núcleo coloreado con la hematoxilina. Pero ¿qué dirían ustedes? ¿Que es un vivax o es un falciparum? A ver, chicos, si han estado atentos. ¿Participaron, doctor? ¿Por qué? ¿Participaron? Porque en un glóbulo rojo veo varios. Exacto, muy bien, has estado atenta, qué bueno. Exactamente, ¿no? ¿Te acordarán ustedes su clase de microbiología cuando les hacían mirar estas láminas? Y aquí ven, por ejemplo, tres parásitos, dos, tres, dos, ¿no? Uno también. Entonces, la alta parasitemia, o observar más de un parásito con glóbulo rojo en varios glóbulos rojos infestados, pues hace sospechar grandemente que se trate de un falciparum, ¿no? Ahí tienen a más aumento, más claro, ¿no? Acá este se ve muy bonito, tres parásitos ahí dentro del glóbulo rojo.
Y estos son los famosos gametocitos. No sé si se acordarán al profesor de microbiología que decía los famosos platanitos. Son los parásitos que tienen esta forma, que son los gametos, que son los que van a transmitir y continuar el ciclo en los mosquitos que los absorban, ¿no? En su picadura. Un poco sobre los test diagnósticos rápidos, lo que hacen, detectan antígenos del Plasmodium en sangre. Estas son marcas, ¿ah? El ICT, test optimal, son marcas que ya han cambiado, no sé si sigan, habrán nuevas, que se caracterizan por una sensibilidad y especificidad elevada, ¿no? Entre 80 y 95%. No detectan grado de parasitemia, solo dicen hay o no hay. Y puede haber falsos negativos cuando las parasitemias son bajas y falsos positivos cuando ya el paciente ha curado incluso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. La reacción en cadena de polimerasa para la malaria obviamente ya detecta el genoma del parásito, tiene mayor sensibilidad y especificidad, puede detectar parasitemias muy bajas, incluso parasitemias mixtas cuando hay los dos. En zonas endémicas puede haber un paciente que tenga los dos parásitos. Y esto sirve para las 4 especies. El problema es que se requiere más tiempo, no es rápido, el coste es elevado. Aquí les quiero pasar unas láminas del tratamiento. Esto lo van a encontrar ustedes en los protocolos de manejo del Ministerio de Salud, en las guías de tratamiento de malaria, que el tratamiento se va actualizando según la resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá tiene el tratamiento de Vivax en niños, en base de cloroquina y primaquina, 3 días de cloroquina y 6 días de primaquina y 3 de cloroquina, perdón, 7. En la malaria por falciparum en la costa norte, que es diferente en la Amazonía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no les pido que se aprendan de memoria esto, porque esto puede ir cambiando y ustedes cuando estén en el lugar sacarán las guías para poder revisar. Sí tener en cuenta que el tratamiento de la malaria grave tiene que ser hospitalizado y tiene que ser por vía endovenosa. Y ahí se usan los derivados de la artemisina, que es el artesunato. ¿De acuerdo? Esto se da en 3 dosis. A la primera, 2,4 miligramos por kilo al ingreso, luego a las 12 horas y luego a las 24 horas de la segunda dosis. Apenas recupere la tolerancia oral, se pasa a vía oral. ¿De acuerdo? Y una segunda opción del manejo de la malaria grave es tratarla con quinina y clindamicina. Recuerden que la cloroquina, la primaquina, son derivados de la quinina. Y la quinina viene del árbol de la quina, que es el árbol que está en nuestro escudo nacional y que gracias a su descubrimiento y su uso, pues se salvaron muchas vidas en el mundo. La protección o la prevención de la malaria, la más importante es evitar que el mosquito se infeste, que el mosquito nos transmita la enfermedad. Entonces, obviamente que hay que evitar pues, las zonas rurales, sobre todo por las noches o tardes, usar ropa adecuada, preferentemente manga larga y de colores claros, y usar telas mosquiteras. Cuando en un principio se empezó a usar telas mosquiteras, obviamente siempre el Perú tiene problemas de fondos, de efectivo, cuando se trata de salud, y se empezaron a comprar los mosquiteros y a dar a la población, pero como no había mucho, pues se prefirió ponerle a los niños y a las mujeres. En consecuencia, aumentó tremendamente los casos en los varones, porque claro, el mosquito iba a picar al niño, pero estaba protegido, y iba a los que no estaban protegidos. Entonces, lo más adecuado fue que a estas telas mosquiteras se les impregnara con insecticidas residuales, cosa que el mosquito quiere entrar, se tiene contacto con el insecticida y se muere, entonces no va a otro. El uso de repelentes es muy controversial. En realidad, en zona endémica no sirve. Para el turista, pues sirve media hora, 40 minutos. Tiene que estar aplicándose constantemente porque tienen poca duración. La prevención mediante vacuna. Ha sido muy difícil de generar una vacuna que sea efectiva en malaria. Muy difícil porque este parásito tiene diferentes etapas y cada etapa tiene diferentes antígenos de superficie.
lo cual hace difícil que se genere una vacuna adecuada. Entonces se han hecho vacunas preeritrocíticas con el antígeno. Hay ensayos clínicos. En el año 22, por ejemplo, en Mozambique se probaron en niños de 1 a 4 años con poca respuesta. Mira, una eficacia de 30 a 60%, no es mucha para una vacuna, ¿de acuerdo? Hay una vacuna aprobada del Mosquirix por GlaxoSmithKline en el año 22, pero que su eficacia todavía sigue siendo cuestionada. Esa es la zona donde se da la malaria mayormente, en la zona de selva. Una de las características de la zona de selva es que son estas casas abiertas. La gente duerme aquí en hamacas, abiertas a la intemperie prácticamente. Entonces, ahí la facilidad que el mosquito pues pique con facilidad a las personas. Vean, abiertas con parafitos. Y esto también se ve, cualquiera diría que esta foto es de un hospital de Loreto, ¿no? Esta foto fue del hospital del niño, de su área de infectología, cuando tuvimos una epidemia de dengue en este caso, no es de malaria, es de dengue, que hizo que usaran pues telas mosquiteras como medidas preventivas. Bien, chicos, gracias por su atención. Estoy atento a sus preguntas que puedan tener. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. ¿Sí? Todo claro, doctor. ¿No se han dormido todos? ¿Ah? No. Que miren que me da pena porque 62, un poquito más del 50%, chicos.